Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente en este año, que estudiaremos el libro de Números para nuestro Ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean en cada uno de ustedes. Lo desea como siempre su pastor John Charles Reyes. Estimado hermanos y amigos en Cristo, qué gusto de saludarlo una vez más y continuar con esta nueva serie denominado Tema General. El creyente verdadero no daña a su prójimo, serie 2. Te invito a abrir tu Biblia para dar lectura al libro de Números 12. Del versículo 04 al 09, y que dice, 4 Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. 5 Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. 6 Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. 7 No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. 8 Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? 9 Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Estimados creyentes, ¿alguna vez has sentido que alguien está haciendo un trabajo menospreciado, solo para darte cuenta más tarde de que estaba cumpliendo una misión crucial sin que tú lo supieras? La historia de la traición y el descontento no es una novedad en la narrativa humana. En el caso del pueblo de Israel, incluso aquellos que estaban más cerca de Moisés, el líder designado por Dios, no estaban exentos de esta realidad. El capítulo 12 del libro de Números nos ofrece un potente recordatorio de cómo las críticas infundadas y la falta de respeto hacia los elegidos de Dios pueden tener serias repercusiones. A través del versículo 4 al 9, nos sumergiremos en una lección profunda y transformadora que sigue resonando con fuerza hoy en día: el verdadero creyente no daña a su prójimo. En Números 12, versículo 4 a 9, encontramos una escena dramática donde Dios se manifiesta claramente para defender a Moisés contra las acusaciones de Miriam y Aarón. Estos dos hermanos del líder de Israel criticaron a Moisés, cuestionando su autoridad y su posición especial ante Dios. Miriam y Aarón estaban envidiosos y descontentos, a pesar de que Moisés había liderado al pueblo a través del desierto, confiando en la guía divina y demostrando una obediencia inquebrantable. En este contexto histórico, la rebelión contra la autoridad designada por Dios no es simplemente un acto de desobediencia, sino un ataque directo a la voluntad y el plan divino. Miriam y Aarón, al no respetar el liderazgo de Moisés, estaban cuestionando la autoridad que Dios había establecido. Este episodio se convierte en una advertencia poderosa sobre las consecuencias de desafiar el orden divino y subestimar el papel de quienes Dios ha puesto en posiciones de liderazgo. Desde una perspectiva analítica, la reacción de Dios al conflicto entre Moisés y sus hermanos revela varios aspectos cruciales. Primero, Dios deja claro que Moisés tiene una relación única con él, una que no se compara con la de los profetas comunes. Mientras que los profetas reciben revelación en sueños o visiones, Moisés recibe la palabra de Dios cara a cara. Este nivel de intimidad y claridad demuestra no solo la confianza de Dios en Moisés, sino también su respaldo divino. El castigo que Dios inflige a Miriam,
quien queda leprosa como resultado de su actitud despectiva, es una manifestación de la gravedad de su pecado. No es solo una reprimenda, sino una lección palpable sobre el respeto y la autoridad. El castigo a Miriam también sirve como una advertencia para todos sobre las repercusiones de menospreciar a aquellos que están en un papel de liderazgo bajo la guía de Dios. Teológicamente, este pasaje subraya la importancia de la obediencia y el respeto hacia las autoridades divinas. Moisés, como siervo fiel de Dios, es un reflejo de la obediencia y la humildad que se espera de los líderes y de los creyentes en general. La relación cercana entre Moisés y Dios simboliza la idealidad del liderazgo espiritual, la cercanía con Dios y la fidelidad a su palabra. La ira de Dios contra Miriam y Aarón revela la seriedad con la que Dios toma el respeto hacia sus siervos. En la teología bíblica, el respeto hacia el liderazgo es un componente esencial del orden divino. Esto nos enseña que cualquier desafío a esta autoridad es visto como una transgresión contra el propio Dios, quien ha establecido y respalda el liderazgo. Espiritualmente, la lección principal del pasaje de Números 12 es la importancia de mantener una actitud de respeto y humildad hacia las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas. La historia de Miriam y Aarón es un espejo que refleja nuestras propias actitudes hacia la autoridad, no solo en la iglesia, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Dios nos llama a reconocer y respetar su mano en nuestras vidas, incluso cuando nos enfrentamos a dificultades o descontentos. La lección es clara: cuando actuamos con un espíritu de desobediencia y desdén hacia aquellos que Dios ha puesto en autoridad, no solo estamos actuando contra ellos, sino contra el mismo Dios que los ha designado. El pastor John Reyes y el lector deben buscar, a través de este estudio, comprender mejor cómo la relación con Dios se refleja en nuestro trato hacia los demás, especialmente aquellos en posiciones de liderazgo. El objetivo es desarrollar una visión más clara del respeto y la obediencia que se deben mantener en la comunidad de fe, y cómo estas actitudes impactan nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. En este estudio, exploraremos 3 puntos clave que nos ayudarán a profundizar en esta lección vital. 1. El creyente es consciente que Dios es omnipresente. Reflexionaremos sobre cómo la conciencia de que Dios está presente en todas las situaciones nos debe llevar a actuar con integridad y respeto, sabiendo que su mirada y su justicia están siempre sobre nosotros. 2. Dios estará con los escogidos leales. Analizaremos cómo la fidelidad y la lealtad hacia Dios no solo nos garantizan su presencia constante, sino que también nos posicionan para recibir su respaldo y bendición en nuestras vidas. 3. Dios respalda a los siervos fieles. Examinaremos cómo el respaldo de Dios se manifiesta en la vida de aquellos que le sirven con humildad y dedicación, y cómo esto se traduce en la protección y en la guía divina en medio de los desafíos. Como reflexionamos sobre el castigo que Miriam recibió y el descontento que asediaba al pueblo de Israel, recordemos que Dios nos llama a ser firmes en nuestra fe y obediencia, incluso cuando enfrentamos dificultades. La historia de Miriam y Aarón es un recordatorio claro de que debemos tratar a los demás, especialmente a los líderes, con el respeto que Dios exige y de la manera que Él lo ha establecido. Invitamos a todos a continuar con el desarrollo de este estudio, a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y a comprometerse a vivir una vida de obediencia y respeto hacia las autoridades divinas. Este es un llamado a fortalecer nuestra fe y a ser un testimonio fiel de la gracia y la verdad que Dios nos ha dado. Desde el Ministerio Evangelístico Nueva Vida, les extendemos un cordial saludo y les invitamos a seguir explorando la riqueza de las Escrituras con nosotros. Que esta reflexión no solo ilumine sus corazones, sino que también les motive a vivir una vida que honre a Dios y respete su autoridad en todos los aspectos de nuestras vidas. Ministerio Evangelístico Nueva Vida, MEM. 93 a 22.
Pastor John Reyes, Chile. Ahora, avancemos con nuestro estudio bíblico, en su primer subtítulo denominado, El creyente verdadero es consciente que Dios es omnipresente, basado en el versículo del 0:4 al 5. Imagina por un momento que trabajas en un equipo donde, a pesar de tu dedicación y esfuerzo, tus compañeros empiezan a murmurar sobre tu desempeño. Te sorprende que no solo se cuestionen tus habilidades, sino que también pongan en duda tu autoridad, sin ninguna base real. ¿Cómo responderías a esas críticas, especialmente si sabes que estás cumpliendo con un propósito mayor? Esta es la situación que enfrenta Moisés en Números 12, versículo 4 a 5, un momento clave en el cual la confianza en la autoridad divina se pone a prueba de una manera dramática. El pasaje de Números 12, versículo 4 a 5 no es solo una narrativa antigua, es un recordatorio poderoso de cómo lidiar con la crítica y el descontento en nuestra vida espiritual y en nuestra comunidad. Este tema es especialmente relevante hoy en día en un mundo donde la desconfianza y la crítica son comunes en todos los ámbitos de la vida, desde el trabajo hasta la institución cristiana. Al explorar este pasaje, podemos aprender lecciones valiosas sobre el respeto a la autoridad y la importancia de mantener la fe incluso cuando enfrentamos adversidad y murmuraciones. En Números 12, versículo 4 a 5, encontramos un momento crucial en la historia del pueblo de Israel. Miriam y Aarón, dos figuras prominentes entre los israelitas, se levantan contra Moisés, cuestionando su liderazgo y su autoridad. Este conflicto es significativo porque refleja la tensión que a menudo surge en cualquier grupo humano, especialmente cuando se enfrentan a desafíos o descontento. Dios responde a esta murmuración al convocar a Moisés, a Aarón y Miriam al tabernáculo de reunión. Este acto de Dios es una manifestación clara de su autoridad y de la seriedad con la que toma el respeto hacia los líderes que Él ha designado. La aparición de Dios en la nube y su llamado a los tres revelan no solo su respaldo a Moisés, sino también la importancia de reconocer la autoridad que Él ha establecido. Analizando el texto, podemos observar que la convocatoria divina de los tres personajes y la manifestación de Dios en la columna de la nube subrayan el principio de la autoridad divina en la vida de Moisés. Mientras que Miriam y Aarón cuestionaban el liderazgo de Moisés, Dios deja claro que Moisés es su escogido, no como en estos tiempos, que existen autoridades falto de integridad y que cualquier desafío a su autoridad a un pastor genuino es un desafío a la autoridad de Dios mismo. Este evento destaca cómo las murmuraciones y críticas infundadas contra los pastores o creyentes genuinos designados por Dios no solo afectan a esos líderes, sino que también pueden traer consecuencias graves. La reacción de Dios enseña que Él está profundamente involucrado en la protección y la afirmación de los que Él ha llamado para cumplir una misión especial. Esto es un recordatorio claro de que nuestras acciones y palabras hacia aquellos en posiciones de autoridad deben ser guiadas por el respeto y la reverencia hacia Dios. Desde una perspectiva teológica, Números 12, versículo 4 a 5 nos enseña sobre la importancia de la obediencia a la autoridad establecida por Dios. La manifestación de Dios en la nube y su llamado a los tres demuestra que la autoridad espiritual no es una cuestión trivial. Dios ha establecido líderes o escogidos para guiar a su pueblo, y cuestionar esa autoridad es cuestionar el plan divino. El castigo de Miriam, que queda leprosa como resultado de su falta de respeto, subraya la seriedad de este asunto. La leprosa es una forma de disciplina divina que también actúa como una advertencia para el pueblo de Israel. Este pasaje nos recuerda que el respeto hacia la autoridad designada por Dios es fundamental para mantener el orden y la unidad en la comunidad de fe. Espiritualmente, Números 12, versículo 4 a 5 nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud hacia los líderes y las autoridades en nuestras vidas. La murmuración y la crítica hacia aquellos que Dios ha puesto en posiciones de liderazgo pueden ser una forma de rebelión contra el plan divino. La historia de Miriam y Aarón nos desafía a examinar nuestras propias actitudes y a cultivar un espíritu de respeto y humildad. En nuestras propias vidas,
podemos enfrentar descontento o desacuerdo con las autoridades en diferentes áreas, ya sea en el trabajo, la familia o la iglesia. La lección espiritual aquí es que, aunque podamos tener diferencias o cuestionamientos legítimos, debemos abordarlos con un espíritu de respeto y en oración, reconociendo que Dios está en control y que su plan es perfecto. Este estudio, dirigido por el pastor John Reyes, es comprender mejor cómo la actitud de respeto hacia la autoridad divina impacta nuestra vida espiritual y comunitaria. Esperamos que, al estudiar Números 12, versículo 4 a 5, tanto el pastor John Reyes como los participantes puedan 1. Reconocer la importancia del respeto y la obediencia a las autoridades sin corrupción son establecidas por Dios. 2. Identificar cómo nuestras actitudes hacia estas autoridades que viven en santidad reflejan nuestra relación con Dios. 3. Aplicar estas enseñanzas en nuestras propias vidas, fomentando una comunidad de fe más unida y respetuosa. También, en nuestro estudio, hemos explorado el tema, el creyente verdadero no daña a su prójimo y nos enfocamos en un punto crucial. El creyente es consciente que Dios es omnipresente. Hemos examinado cómo la conciencia de que Dios está presente en todos nuestros actos y decisiones debe guiarnos a mantener una actitud de respeto y obediencia hacia aquellos que Dios ha colocado en autoridad. Léase en Números 16, versículo 28 y San Lucas 1, versículo 37, que destacan el respaldo divino en la autoridad y el poder inquebrantable de Dios en nuestras vidas. Mientras reflexionamos sobre el castigo de Miriam y el descontento del pueblo de Israel, debemos considerar cómo nuestras propias actitudes y acciones hacia los líderes y autoridades reflejan nuestra fe. Vivimos en un mundo lleno de desafíos y críticas, pero como seguidores de Cristo, estamos llamados a mantenernos firmes en nuestra fe y a actuar con obediencia y respeto. Invito a todos a tomar esta lección a corazón y a comprometerse a vivir una vida que honre a Dios y respete su autoridad en todas las áreas de nuestras vidas. Que este estudio no solo ilumine nuestros corazones, sino que también nos inspire a actuar con integridad y reverencia en todo lo que hacemos. Que las enseñanzas de Números 12, versículo 4 a 5 transformen nuestras vidas y nos fortalezcan en nuestra jornada de fe. Gracias por su participación y sigamos disfrutando de este maravilloso tema. Estimado amigo y hermanos en Cristo, para concluir este tema interesante, el creyente verdadero no daña a su prójimo, serie 2, debemos meditar en lo siguiente. ¿Qué harías si descubrieras que alguien en tu comunidad está cuestionando tu capacidad y autoridad sin justificación alguna, justo en el momento en que más necesitas apoyo? Imagina la tensión y el conflicto que eso puede generar. En el libro de Números, Moisés se enfrenta a una situación así cuando Miriam y Aarón cuestionan su liderazgo, de modo que este pasaje muestra cómo Dios defiende a Moisés, su siervo fiel, y reprende a Miriam y a Aarón por hablar contra él sin fundamento. Dios deja claro que hablar contra un líder que ha sido designado y ungido por él es una acción grave y temeraria. El pasaje subraya la importancia de tratar a los líderes espirituales con respeto y cuidado. La murmuración, la manipulación de información y los cargos infundados no solo dañan al individuo en cuestión, sino que también crean divisiones y desconfianza dentro de la comunidad de fe. La actitud hacia los líderes debe estar guiada por el respeto y la integridad, no por la crítica destructiva o la búsqueda de fallos. Además, la situación también llama a la autoevaluación sobre la motivación detrás de las críticas y cuestionamientos. Es crucial que los creyentes se aseguren de que sus acciones estén motivadas por un deseo genuino de buscar la santidad y el bienestar de la comunidad cristiana, y no por motivos personales o descontento. En lugar de buscar dañar a los demás, incluidos los líderes, debemos esforzarnos por construir una comunidad que se edifique mutuamente en amor y verdad, recordando siempre que, como dice el apóstol Pablo, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, Romanos 12, versículo 17,
En resumen, el creyente genuino debe actuar con amor y respeto hacia los demás, incluyendo a los líderes espirituales, y buscar la unidad y la edificación mutua dentro de la comunidad de fe, entendiendo que Dios responde de manera contundente, y esta respuesta nos ofrece una profunda lección sobre la autoridad, la lealtad y la fidelidad en la vida del creyente. El pasaje de Números 12 versículo 4 a 9 no solo resuelve un conflicto antiguo, sino que también ofrece una guía valiosa para nuestra vida espiritual hoy. En este contexto, exploramos cómo el creyente verdadero no daña a su prójimo, con un enfoque en la fe, la valentía, la santidad y la redención, sabiendo que, primero, el creyente es consciente que Dios es omnipresente. En Números 12 versículo 8, Dios revela su cercanía y omnipresencia al afirmar que habla con Moisés cara a cara. Este concepto nos recuerda que la presencia de Dios no tiene límites y que Él está siempre con nosotros, independientemente de las circunstancias. En San Lucas 1, versículo 37, se afirma, porque nada hay imposible para Dios. Esta verdad debe ser el fundamento de nuestra fe diaria, especialmente en tiempos de incertidumbre económica o escasez de trabajo. Dios, quien está presente en cada rincón del universo, también está presente en nuestras vidas, guiándonos y proveyendo nuestras necesidades. Segundo, Dios estará con los escogidos leales. El segundo subtítulo de nuestra reflexión destaca que Dios se compromete a estar con aquellos que le son leales. En 1 de Pedro 2 versículo 10, se nos recuerda que, como creyentes, somos pueblo de Dios, elegidos para un propósito divino. Esta lealtad no solo implica obediencia, sino también confianza en que Dios está con nosotros en todas las circunstancias. Cuando enfrentamos dificultades, como la pérdida de empleo o problemas financieros, podemos estar seguros de que Dios está a nuestro lado, guiándonos y dándonos fortaleza. La lealtad a Dios implica una disposición a confiar en Él, incluso cuando los caminos parecen inciertos. Tercero, Dios respaldará a los siervos fieles. Finalmente, en Números 12, versículo 9, la ira de Dios contra Miriam y Aarón muestra su respaldo incondicional a Moisés, quien ha sido fiel en su servicio. En San Mateo 25, versículo 21, Jesús dice, «Bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor». Este respaldo divino es una promesa para todos aquellos que sirven a Dios con fidelidad. En tiempos de prueba, como los desafíos económicos actuales, podemos encontrar consuelo en saber que Dios respalda a sus siervos fieles. Esta seguridad nos permite avanzar con valentía, confiando en que Él nos proveerá y nos guiará en cada paso de nuestro viaje. Imagínate un líder en una misión cristiana local que enfrenta críticas y desconfianza de parte de algunos miembros. A pesar de las dificultades, saber que Dios respalda a los siervos fieles puede motivar a ese líder a perseverar con integridad y dedicación, confiando en que Dios está con él y le dará la fuerza necesaria para seguir adelante. Desde el Ministerio Evangelístico Nueva Vida, les extendemos un cálido saludo y les agradecemos por su atención y participación. Esperamos que este mensaje sobre la fidelidad y el respaldo de Dios les haya inspirado y motivado. Su apoyo y oraciones son fundamentales para continuar con nuestra misión de llevar el amor y la verdad de Cristo a cada rincón del mundo. Les invitamos a ser parte de esta labor evangelística a través de sus oraciones fervientes, donaciones y compartiendo nuestros mensajes. Cada gesto cuenta y contribuye a hacer una diferencia en el reino de Dios. Encontrarán los enlaces directos a nuestras plataformas y formas de apoyo en la descripción de este video. Únanse a nosotros en esta misión de amor y esperanza.
Que Dios les bendiga abundantemente y les guíe en cada paso de su caminar con Él. Juntos, podemos hacer grandes cosas para su gloria. Pastor John Reyes. Me despido de ustedes y los esperamos en un próximo programa del Ministerio Evangelístico Nueva Vida 9322. Como siempre, evangelizando para ustedes. Quédate con nosotros y crece con estos estudios o sucesos bíblicos. No olvide de compartir con quien lo necesita, a un familiar o amigo. Déjanos tu comentario o bien un like. Puedes vernos en nuestra página web descrita en este video, Nueva Vida 9322, o bien en YouTube, MEN 9322, o escribirnos a nuestro correo electrónico contacto men9322. Se despide como siempre su pastor y amigo John Charles Reyes. Mi Dios los bendiga. Yo soy un pobre peregrino, cargado de tribulación, mas con sinceridad